Capítulo 10 Ocultos en el mundo. Los guerreros de plata llegaron, parte 1. En el mundo de Naruto minutos antes desde hace minutos los participantes iban a una extraña zona donde supuestamente esperaría hasta ser llamados al campo de pelea, algo que era visto por los adultos que no dejaban de ver la televisión esperando alguna señal de su comienzo sin perder algún rastro de este. Sin embargo, su atención parecía haber cambiado cuando hace unos minutos todos los jóvenes genins habían abandonado la zona solo para ir a un cuarto y regresar con cada uno un inmenso banquete, obviamente iniciando con la Akimichi, luego el Uzumaki y los demás equipos salvo Mitsuki que llevaba solo varios omelets y último Nara que solo tenía una bebida de berenjena. Todos se acompañan en sus lugares, mientras los que tenían las manos menos desocupados pusieron una mesa en medio de los sofás donde acomodaron toda su comida, bebidas e incluso platos y vasos ante los ojos de los presentes, los cuales tuvieron una gota de sudor al ver tal escena. ¿Qué? ¿Es neta? ¿Qué hacen, chicos? Intentaba mantenerse neutra Sakura, aunque ya se había formado un leve tic en su ojo izquierdo, al ver a los amigos de su hija más preocupados por poner un banquete que esperar al torneo. ¿Que no es obvio? Si estaremos un rato viendo el torneo, debemos tener algo que comer en la mano, decía el sonriente Boruto a una pelirrosa que no estaba todo convencida. ¡Te voy a machetear! Sí, hijo, compórtate. No debes. Pero antes que pudiese terminar su oración en el plato, se habían servido varios platos de ramen los cuales parecían haberse recién calentado ya que humo parecía salir de ello. Intentaba reaccionar el Uzumaki mayor al ver a su preciada comida en la mesa. Era casi difícil después de todo, él no había comido mucho desde hace mucho y un rugido proveniente de su panza solo afirmaba eso. Jeje, están cayendo redonditos, decía internamente el rubio menor mientras asentía a sus amigos que ponían más comida que le gustaba a los adultos, aunque parecía que solo el séptimo había caído. ¡No! ¡Aléjate de la tentación! Vamos, esto debe ser una broma, Naruto. Vio a su viejo compañero de equipo el Uchiha que se sentó avergonzado en caer en eso. ¿Qué dices, Sasu? ¿Qué? La pregunta de la mujer fue detenida por ella misma cuando vio que su propio marido había tomado un tomate de varios que habían dejado y le daba un mordisco a un tomate de la mesa, mientras su vista se centraba en la televisión. Lo siento. Tampoco he comido mucho. Se disculpa a su forma el Uchiha al no apoyar a su esposa mientras volvía a dar otra mordida a su preciado alimento. La pelirrosa solo suspiró y tomando un plato y servirse un poco de ensalada mientras los genins solo sonreían a la escena. El torneo empieza, ahora. Gritaron con fuerza en la televisión mientras se oía varios gritos de emoción del aparato, causando que los ninjas vuelvan a su principal razón de estar ahí. En el mundo de Dragon Ball en el torneo. En el torneo causado por el millonario Gyosan, había comenzado. Los espectadores estaban bastante curiosos dónde pelearían los competidores. Después de todo, lo único que tenían al frente suyo era el inmenso mar que rodeaba toda la zona. Lo siguiente luego del grito fue ver cómo desde los lados de la zona, sorpresivamente se empezaba a mover unas extrañas estructuras las cuales empezaron a moverse alrededor de la zona de espectadores, siendo un total de 8 zonas como estas, donde en cada una había 2 o 3 plataformas, como si se tratara de unos niveles. Desde que se empezaron a mover, de los cientos de participantes que habían entrado, algunos habían caído estrepitosamente al agua, ya era por los movimientos de la plataforma, como personas que no perdieron un segundo y empezaron a sacar a sus contrincantes, algo que como si se tratara de una infección, se terminó pegando a todos los participantes, que empezaron una batalla de fuerza bruta, mientras que muchos solo usaban su ventajosa fuerza o tamaño, otros decidían unirse para acabar con otros participantes, que al menos caía uno cada segundo. Con los ninjas. Vaya. No pelean sin ninguna estrategia. Solo pelean sin más. Esto es humillante, decía analizando su forma de pelea el Uchiha, viendo los lamentables esfuerzos de las personas por mantenerse en la plataforma. Concuerdo, si comparamos sus habilidades. Estoy seguro que no estarían ni al nivel de ni enfrentarse a un genin si fuera un 1 contra 1, hablaba el Hokage a los presentes, que estaban de acuerdo con el comentario. Después de todo, a pesar de la apariencia musculosa de varios guerreros que los hacían ver fuertes, eso les faltaba en habilidad.
De vuelta en el torneo plataforma número 1, las cámaras fijaron su mirada a la plataforma 1, donde era la que contenía la mayor cantidad de participantes, que usaban solo fuerza bruta para sacar a sus contrincantes. En medio del campo se podía ver a nuestro cíclope favorito, estando en medio de campo sin ninguna pose en específico y con los ojos cerrados, como si estuviera en una fase de meditación. Esto no pasó de vista de un grupo de participantes que rodearon al guerrero Z, el cual no se inmutó ante su presencia. Jeje, creo que alguien está asustado en pelear, decía un hombre perro que usaba ropa de karate mientras chocaba sus puños viendo con una sonrisa siniestra a Ten, que no reaccionaba, junto que otros 5 guerreros que también estaban listos de darle su merecido al calvo. Déjame ayudarte, dijo el hombre perro, que intentó darle un golpe en la cara al cíclope, pero a pocos pasos que llegará a su rostro su ataque fue bloqueado con una mano por parte del cíclope, que veía a su atacante con una sonrisa. Incito, yo te ayudo. Con una leve sonrisa Ten Shinhan soltó la mano del hombre perro, mientras que en el mismo momento que la soltó le dio una fuerte patada en el pecho, haciendo que salga volando fuertemente hacia atrás, empujando a otros participantes con él mientras caía de la plataforma para luego caer muchos metros hasta llegar al agua de océano. ¿Qué pasa? ¿No me van a sacar? Con una sonrisa estaba a sus demás atacantes, que enojados decidieron atacarle, aunque a algunos de ellos se les veían caer varias gotas de sudor por los miedos. 2 jóvenes empezaron a atacar al cíclope desde adelante y atrás suyo, sin embargo eran esquivados sin ningún problema, para luego el guerrero Z se agachó de un golpe en la cara de los 2 jóvenes, que al no darse cuenta se golpearon entre ellos y quedaron en el suelo con espirales en sus ojos, para luego ser plateados por el cíclope fuera de la plataforma, donde lograron reaccionar de su inconsciencia al caer en el agua. Los 3 restantes decidieron no perder su ventaja numérica y empezaron a atacarlo, rodeándolo por completo, cada uno tirándose para acabar con él para no cometer el mismo error que los demás. Sin embargo, el resultado fue el mismo, ya que en un solo momento, un fuerte golpe en el pecho le dio a uno de los hombres, que terminó cayendo al agua, para terminar sujetando las manos de los 2 atacantes, cuando iban a darle un golpe en la cara y lanzarlos con fuerza fuera de la plataforma. Esto acaba ahora, decía Ten Shinhan, como los demás participantes lo rodeaban como si se tratara de que traer su cabeza costará una fortuna. A plena vista de todos, el cíclope desapareció, haciendo que las personas busquen donde esté, mientras que a un lado de la plataforma, mientras tenía sus manos formando un triángulo, lo más sorprendente es que en su mano parecía estar por unos segundos apuntando a cada uno de sus atacantes. Los demás guerreros restantes en la plataforma, tras hallarle con la vista, fueron tras él, pero ya era demasiado tarde. Shun Kanido. Usando una muy leve parte de su poder, el guerrero de sus manos salió una inmensa luz amarilla, haciendo que los contrincantes se preguntarán qué era, pero tras impactar con el primero de los enemigos creó una inmensa corriente de aire, sacándole de la plataforma para luego de un segundo los demás participantes cayeran al agua helada, dejando a único en pie a Ten Shinhan. Ten Shinhan pasa a la siguiente ronda, decía una voz en unos altavoces al ganador de la primera plataforma, el cual no se sentó satisfecho por esa pelea. Mientras que en un gran cuarto de observación el mismísimo Mr. Satan había visto todo y varias gotas de sudor caían por su cara. Demonios, es uno de esos tipos que fueron a los del torneo del Cell. Estoy en problemas, pensaba con miedo el héroe del mundo, viendo al ganador de la primera plataforma, mientras interiormente se aseguraría de despedir a la mujer peli azul responsable de provocar a los guerreros Z, siendo ella solo una simple víctima. A un lado de Hércules, se hallaba su hija Videl, la cual quedó sorprendida por el combate. ¡Wow, es increíble eso! ¿No lo crees, pa? Iba a preguntarle su opinión a su padre, pero al ver cómo su padre, el supuesto guerrero más poderoso del mundo, temblaba como si le hubieran echado un balde de agua fría, le confundió bastante. «Papá», volvió a preguntar, sacando a su padre del trance. «¿Eh? ¿Qué así? Sí. Tienes razón, aunque estoy seguro que debió usar algún truco de magia. Luego avisaré de eso», decía el héroe con una sonrisa, haciendo que su hija entendiera. ¡Esto es una porquería! «¿Y por qué no lo haces ahora? Hay un micrófono delante de nosotros por si queríamos comentar la batalla», hablaba de forma inocente la niña, señalando donde frente a su lugar había de esos micrófonos, los cuales con un solo presionar el botón empezaría a escucharse todo.
Mr. Satan no sabía si maldecir su suerte o culpar a su inocente hija que no entendía una indirecta, aunque la segunda jamás la haría, después de todo ella era su tesoro más preciado. Bueno pa, si quieres yo hago, dijo tranquilamente la niña que iba a tomar el micrófono y intentar hablar sobre lo ocurrido presionando el botón. Atención participante, dijo la chica al ver cómo no se escuchaba por las bocinas del estadio lo que decía. Creo que se descompuso, dijo la chica tocando varias veces el botón del micrófono, esperando que funcionara para alivio de su padre. Uf, por poco, my man. Jeje, vamos hija, no le tomes importancia y veamos los demás combates. Con varias gotas de sudor ofrecía el hombre a su hija, que solo dejó el micrófono averiado, donde estaba como si nada y volvía, mientras su padre suspiró de alivio. Poco más y no la cuento, pensaba en Salvador del mundo mientras tenía su mano derecha atrás de él como si escondiera algo, aunque si se veía desde atrás podrías ver que era un enchufe, y el cual su cable iba a su micrófono, dando a entender que desconectó el micrófono sin que su hija se diera cuenta. Con los ninjas. Ese era un cíclope. Dijo un sorprendido Denki viendo lo sucedido en la plataforma 1, donde fue ganador Ten Shinan. ¿Cómo rayos hizo eso? ¿Acaso él utilizó algún jutsu? Dijo sorprendido Iwabe también sorprendido como su compañero de equipo, sin dejar de ver al participante. Es algo lindo, pero no me gustan los pelones. ¿Qué se mete, vieja con...? Decía una chocho que andaba comiendo de las botanas en la mesa mientras veía lo sucedido, aunque más al victorioso. No conozco un jutsu de viento como ese, además por su apariencia ese ataque no le causó lástima, decía viendo la televisión donde le habían hecho un enfoque al guerrero Z que no parecía tener ninguna muestra de cansancio. Creo que algunas personas sí tienen habilidades fuera de lo común, dedujo el Uchiha que después del torneo buscaría más información acerca de los participantes ganadores. De vuelta en el mundo de Dragon Ball, en la plataforma número 2. En este los operadores eran los mismos que la plataforma anterior, operadores solo usando fuerza bruta en la pelea, sin siquiera usar algo de cabeza en sus golpes, solo empujando los más grandes y fuertes a los más débiles. Arriba de una pequeña plataforma sobre todos ellos el ladrón del desierto, Yamada, se hallaba descansando como si estuviera en un prado solo viendo el cielo. Rayos. Yo pensé que esto sería fácil. Pero con Gohan, Trunks, Piccolo y los demás es imposible que gane. No vale la pena. Decía el resignado lobo solitario como si se tratara de un cierto clan de flojos. Tras esto el lugar donde estaba empezó a tambalearse debido a que muchas personas, al darse cuenta que el guerrero Z estaba arriba lo decidieron bajar, lo cual fue todo un éxito para este luego ser golpeado como saco de boxeo. Tras esto, intentó volar para liberarse pero todos los participantes le sujetaron, haciendo que por el peso caiga al agua junto a los demás participantes de la plataforma 2. Eres una vergüenza para la naturaleza. Nadie decía nada, esa era la eliminación más estúpida que había visto y lo peor que cada uno que había intentado impedir a Yamcha liberarse cayó en su mismo error. Como la plataforma 2 está vacía. No habrá participantes ganadores. Decía con nervios el presentador siendo el único que se atrevió a hablar de ese incómodo silencio. Menos mal. Al menos ya no ganará tantos participantes. Pensaba agradecido Mr. Satan viendo lo sucedido en la plataforma 2 sintiéndose más liberado. Agradecido con el de arriba. Con los ninjas. El silencio también había llegado con los ninjas, al ver tal estúpidas eliminaciones y como ninguno había quedado en pie. Y yo pensé que su pelea bruta era lo peor, decía el líder del equipo 7 con una mano en su cara, mientras los demás concordaban que esto era bastante humillante. Mundo Dragon Ball, plataforma 4. En esta pista, a pesar que se esperaría de que fuera una batalla campal como todas las demás plataformas, muchas personas se centraban en un oponente, el cual era Krillin, que en estos momentos parecía acabar a sus oponentes con un solo golpe para luego estos caer inconscientes. Espero que no me toque pelear con Gohan y nadie. Así sí es posible que pueda ganar, pensaba con una sonrisa nerviosa temiendo que pasará, aunque por alguna razón quería seguir peleando no importa qué.
mientras que sobre los asientos de espectadores, se veía a una mujer rubia con pantalón azul, chaleco azul y abajo de este una camisa negra con manga larga, que eran de color blanco y negro, además de un reluciente pelo amarillo y unos ojos azules, la cual no dejaba de ver al monje. TSK. ¿Qué estoy haciendo?, decía para sí mismo la mujer, la cual no entendía por qué estaba ahí, más porque se quedaba viendo cómo batallaba el mejor amigo de Goku contra los demás contrincantes, los cuales no dejaban de venir, pero siempre era el mismo resultado. Plataforma 5. En esta plataforma sin problemas un joven guerrero con gran musculatura y usando un pantalón negro y una camisa sin mangas negra, además de tener el pelo en coletas, tratándose del mismísimo viajero del tiempo, Trunks del futuro, el cual iba peleando sin problemas contra sus enemigos. Sorprendentemente, estaba rodeado de muchos participantes, los cuales parecían haber caído inconscientes tras intentar pelear con el híbrido. El joven, al no ver a más enemigos en pie y que si quería ganar tenía que sacar a sus participantes, decidió extender sus manos alrededor suyo. ¡Ah! Dio un grito el Peliplata mientras una gran corriente sacaba a todos a volar de la plataforma, quedando solo el hijo de Vegeta. El ganador de la plataforma 5 es el participante Trunks, dijo mientras el mencionado solo sonreía con una expresión seria mientras se imaginaba contra quién que se enfrentaría. Sin embargo, esa expresión de seriedad fue quebrada en el momento que «Ese es mi hijo», gritó con fuerza la Peli Azul, animando a su hijo, que cambió su mirada sería a una sonrisa nerviosa al recibir apoyo de parte de su madre, mientras voletaba donde ella estaba y saludaba bastante apenado por la escena, recibiendo un saludo de respuesta de la Brief, la cual se encontraba sentada junto a la madre de Gohan, Oolong y un Yamcha empapado que recién había sido apoyado por su amigo Puar. Jeje, es obvio, Trunks ganará, no hay nadie que pueda con él, dijo con una sonrisa la Brief, haciendo que uno de los presentes se enoje. Para tu información, Bulma, Gohan y su nueva amiga Sarada participan, y ellos son muy fuertes, y más mi hijo que estos días entrenado sin descanso, decía de forma retadora Kiki, mientras la Peli Azul le vio expresando la misma intensidad. Pues para que lo sepas, Trunks le contó que ya acabó con los androides y el mismísimo Cell de su tiempo, así que nada impedirá que él gane, decía con una gran sonrisa la Brief mientras Milk gritaba no, Gohan y Sarada ganarán. Y respondía, no, Trunks ganará. Por Bulma mientras algo de electricidad pasaba por sus ojos para luego ir a apoyar a sus respectivos hijos, sacando una gota de sudor de todo a los presentes que veían esto. Con los ninjas. Vaya, acabó tan rápido con sus enemigos, igualmente, y también usar algo de viento, dijo analizando el joven Nara para luego ver a la Akimichi que estaba bastante pegada a la televisión. Chocho, decía confundido el Nara viendo a su compañera de equipo. Es muy apuesto, decía la chica babeando al ver al Peliplata, lo cual sacó una gota de sudor de sus compañeros de equipo mientras ésta se alegaba demasiado a la televisión. Oye, déjanos ver, decía Boruto, que junto a sus amigos se levantaron para alejar a la chica que quería ver más de cerca al hijo de Bulma. A veces creo que ella es más hija de Ino que Shoji, pensaba la pelirosada recordando la actitud de su amiga, la cual tenía la misma actitud como la Yamanaka de joven. Mientras que lejos de ahí la mencionada solo estornudó mientras ponía una sonrisa, pensando que hablaban de ella sin saber en específico si fue bueno o malo. Plataforma 6. De todas las plataformas la número 6 era la más tranquila, al parecer, ya que solo quedaban pocos participantes, entre ellos el Namekusein, que se mantenía a una orilla del campo, viendo así un lado sin perderlo de vista, mientras los demás competidores que quedaban, se acabarán entre ellos hasta solo quedar el Nameku y otro participante. Prepárate porque acabaré contigo, decía un hombre del cual superaba por 3 veces el tamaño del Peli Verde, aunque este estaba sin inmutarse sin perder la vista de donde veía. Ya verás, decía el hombre mientras cargaba un fuerte puño hacia el maestro de Gohan. Sorpresivamente, como si fuera una ilusión, sin embargo, por tanta fuerza puesta siguió avanzando haciendo que este cayera atravesando nuevamente el cuerpo del Namekusein, que nuevamente parecía como si fuera solo una ilusión, aunque su capa sí se había movido un poco por el viento, mientras se oía un splash en el agua, dando a entender que el hombre de gran tamaño había caído. ¡No mames! El ganador es el participante Mayunia,
decía por los micrófonos el presentador mientras todos aclamaban al victorioso, mientras el mencionado solo se mantenía en su lugar sin ninguna expresión de felicidad viendo a un lugar, más exacto, a una plataforma. No he venido aquí solo para perder mi tiempo, pensaba el Nameku, que solo se centraba en pelear con su alumno y amigo en vez de perder tiempo con alguien más. Mientras que en donde se encontraban Mr. Satan y su hija, el primero estaba escribiendo algo, mientras que su hija le preguntaba qué era, mientras este solo decía que eran unos bobos papeles para volver a escribir en sus insignificantes papeles, que como título de este decía testamento. Sin duda, si de ellos ganaba, que era lo más probable, tendría que pelear con ellos, mientras se imaginaba al con un traje de boxeo con una sonrisa en su rostro para luego volverse de terror al ver cómo era rodeado de cada lado para luego empezarlo a atacar levantando una cortina impidiendo ver la carnicería. Sin duda, ni en la mente ni en la vida real el héroe del mundo veía que él saliera ileso del lugar. ¡Me voy a morir! Con los ninjas. Ese es un alien, dijeron los genins en shock viendo al ganador del torneo, lo cual les llamó mucho la atención su apariencia, además de lo que hizo. No sabemos si lo esperó, a simple vista se ve que no es humano, decía Lokage con seriedad y una gota de sudor cayendo por su mejilla, algo que todos estaban a favor, lo cual después de todo Picoro era un Namekusein, así que era cierta su opinión. ¿Acaso le lanzó un genjutsu?, preguntó bastante intrigado Mitsuki viendo cómo había el Nameku esquivar el ataque como si nada. Es algo como el Kamui, ya que pudo recibirlo sin problemas o sin algún daños. Daba su hipótesis el Uchiha sobre lo visto, ya que de verdad parecía tener bastante parecido, aunque la única verdad es que Mayunia simplemente se había movido tan rápido que pareció haber recibido el ataque. De vuelta en el torneo. Tras la elección del participante Mayunia, las plataformas donde aún había pensadores, sorpresivamente empezaron a moverse como si tuviesen control de ellas aunque estuvieran sobre el agua, hasta que las plataformas estaban conectadas unas a otras solo por unos pocos metros antes de que chocaban entre sí. La plataforma 3, la cual al ser con la de mayor personas en pie, empezaron a irse a las demás plataformas, saltando a la más cercana a su alrededor tratándose de la plataforma 8, aunque algunos no saltaban tanto y terminaban cayendo en el espacio entre las plataformas. Las plataformas 3, 7 y 8 empezaron a tener una batalla campal en la plataforma 8, que de a poco se llenó hasta no haber ninguno en las demás plataformas, volviéndose una verdadera batalla campal. Entre ellos, en medio del campo era el que debería tener más personas, aunque solo se encontraba una persona, tratándose de un pelinegro con ropa marcial naranja y azul que iba a recibir un golpe frente al de un participante que lo bloqueó y le dio un gancho a la mandíbula, haciendo que saliera volando hasta caer en el agua, para luego a otro contrincante que intentó darle por la espalda, hacer rápidamente un giro de 180 grados y darle una patada en el pecho, causando que al participante se le saliera algo el aire mientras salía volando como el otro contrincante que atacó al pelinegro. Este torneo solo hace que me hierva la sangre de la emoción, decía el Son con una sonrisa mientras bloqueaba otro ataque y hacía otro contraataque sacando a su agresor. Me pregunto si Sarada y Krillin estarán aquí, decía el Son ya sabiendo que las plataformas que habían se trataban de las 1 y 7 donde se hallaban sus amigos, pero nuevamente su atención se centró a más atacantes que iban contra él contraatacando nuevamente, mientras que una gran sombra quitaba de luz al híbrido, la cual se trataba un hombre de 3 metros de altura que estaba a punto de darle un golpe en la cabeza al hijo de Goku, que no parecía darse cuenta. Con los ninjas. Ese chico está en problemas, ese hombre atrás suyo es bastante grande y si le da un golpe en la cabeza puede caer inconsciente de golpe, decía el hijo de la Yamanaka viendo cómo el hombre parecía que recibiría el golpe de lleno. No. ¡Muévete! Rápido. O te arruinada tu bella cara. Por segunda vez, la morena había caído en los encantos Saiyajin mestizo y ahora estaba nerviosa que recibiera el golpe. Esto ya parece una batalla de supervivencia que un torneo, decía el rubio mayor viendo cómo el torneo se había vuelto en una batalla campal en una sola plataforma donde nadie iba a ceder. De vuelta en el torneo.
Cuando el hombre estaba a punto de golpear al Son, a gran velocidad que solo se vio un pequeño borrón pasar de color rojo, dándole al pecho del hombre de gran tamaño, que perdió algo de oxígeno mientras salía volando varios metros atrás junto a más contrincantes, atrás que lamentablemente tomaron su destino con el que fue salir de la plataforma. La persona responsable se puso atrás del Son, mientras le veía fijamente mientras que el Son acababa con sus enemigos, y se daba media vuelta y veía su ayuda ante el hombre que le iba a atacar, aunque en vez de tomar una expresión seria parecía estar sonriendo. Jeje, jamás creí que nuestra batalla llegaría tan pronto, sonreía el Son viendo a su apoyo de hace poco, mientras una sonrisa se formaba por su cara. Yo tampoco, decía la voz, la cual sonaba femenina, mientras se ponía en la pose de pelea de la escuela de la tortuga, tratándose de la mismísima Sarada Uchiha, que veía a su amigo con una expresión retadora, pero con una gran sonrisa en su cara. Con los ninjas. Todos los presentes se quedaron un momento en silencio, mientras veían a la persona que había salvado al pelinegro de su ataque. Es Sarada. El primero en reaccionar fue el rubio menor, que hizo que todos se dieran cuenta que solo era vista suya, ya que no querían hablar sin saber si de verdad era la persona que buscaban. Está bien, menos mal. En sus pensamientos el Uzumaki solo agradecía que su amiga estuviera bien. Gracias, Sarada. Salvaste a un chico lindo. Cuando vuelvas te invitaré personalmente una comida en mi casa. Decía la morena como si su amiga le pudiera escuchar. Los demás estaban aún sorprendidos de la chica, aunque que solo apareciera en un torneo como este solo les dejaba más preguntas, como por qué estaba de participante, cómo es que actuaba tranquila, o también, ¿dónde estaba? La madre de Sarada veía muy feliz a su hija, algo que se reflejaba en sus ojos y boca que no dejaban de sonreír, mientras que su esposo también sonrió. Podría estarse preguntando miles de cosas sobre su hija, e incluso solo más nerviosa que participe en un torneo de fuerzas, pero había algo que de verdad agradecía. Le alegra que esté bien, era lo único que se decía el pelinegro mientras veía a su hija por la tele. En el torneo, los dos jóvenes se miraban retadoramente, como si su siguiente y único enemigo a vencer fuera frente suyo. A gran velocidad ambos alzaron con fuerza sus brazos derechos con el fin de darles a la persona frente suya. Sus puños estaban a punto de chocar, pero fueron movidos cada uno por sí mismo, haciendo que el golpe siguiera adelante, los cuales chocaron con dos personas, cada una atrás de un joven, donde planeaban atacarlos por atrás, pero terminando Gohan dándole un golpe en la cara al que atacaría Sarada, mientras que la chica le daba un fuerte golpe en el pecho al atacante de Gohan. Ambos participantes salieron volando solo para después caer en el agua, para sorpresa de muchos de los pensadores en la plataforma. Dejemos nuestra pelea para luego, que ahora hay algo más importante, decía el Son, que daba un pequeño salto para atrás y quedaba a espaldas de la chica mientras se ponía en pose de pelea. Jeje, está bien. Si así lo dices, decía la Uchiha, que se volvió a poner en pose de pelea, estando espalda con espalda mientras veían como más personas iban contra ellos. Hey chicos, decía una voz entre las personas que saltó a donde estaban los chicos, pero en vez de atacarlos solo dejaron que llegara con ellos, tratándose del mismísimo Krillin, que parecía estar junto a los demás en la batalla. Creo que arruiné su momento. Con una sonrisa en monje se posicionó también, poniéndose frente a los chicos, haciendo que el Son pusiera una sonrisa nerviosa, y la chica se apena un poco, pero que rápido se enoje por oír ese chiste. No era que le cayera mal el pelón, le agradó bastante en el tiempo que estuvieron en la cápsula corp, así comiendo a casi todos los guerreros Z, pero lo que le molestaba es que desde ayer era el chiste que siempre hacía cuando Gohan y Sarada actuaban cercanos. Lo que el calvo no esperó es que la chica le intentará darle un golpe en la cara, donde gracias a su reacción logró agacharse y esquivar su golpe, haciendo que le diera a un hombre perro que salió volando fuera de la plataforma, dejando en shock y algo pálido al chico calvo. Debes tener más cuidado, decía con una sonrisa algo torcida la Uchiha al monje, que asintió con un ay. Muy asustado.
Tras ese momento volvieron a ser rodeados por más de atacantes que iban contra ellos, lo cual hizo que el trío se vieran para luego poner espalda con espalda, esta vez con Krillin de un lado solo para luego lanzarse contra los enemigos. Le mejor de amigo de Goku acababa con los enemigos con una sonrisa, mientras que los jóvenes peleaban codo con codo, dando golpes diestra y siniestra e incluso atacando al mismo contrincante, dejando poco a poco la plataforma vacía. Al cabo de unos minutos la plataforma estaba vacía salvo por 4 participantes que habían llegado a las preliminares, entre ellos, Krillin, Gohan y Sarada, los cuales veían a el último participante que temblaba por la superación de personas, además que ya había visto sus habilidades, lo que le hacía querer saltar de la plataforma. Bien pensado, Woody. Tiempo, el torneo termina. ¡Qué suertudo soy! Ya tenemos a nuestros 4 participantes restantes. Decía el presentador que impidió que los guerreros atacaran y dejaran al último contrincante en el plataforma, que suspiró de alivio. Jaja, lo hicimos. Decía el sonriente Son, que levantó sus manos en el aire con las llamas abiertas mientras volteaba a su mejor amiga. Sí, con la alegría también en ella, la Uchiha levantó sus manos con las palmas abiertas y chocarlas con el Son, todo esto siendo grabado mientras que el calvo solo esperaba que le tocara con el contrincante frente a él, ya que si tenía que pelear con alguien más, tendría el presentimiento que podría saludar a su mejor amigo. Con los ninjas. Ahora sí todos están en shock, ya que tras saber que Sarada había desaparecido y que la encontraban en un torneo era mucho pero aceptable, pero ver cómo se encontraba peleando cuando con unos amigos y de los cuales una era bastante cercano, como si fueran hermanos o incluso parece que se lleva bien con ese chico. Decía el Nara algo sorprendido, pero teniendo su voz de pereza reflejada viendo todo, después de todo, solo decía lo que se veía en la televisión. ¿Quién demonios es ese chico? Decía con algo de enojado el Uzumaki menor, viendo como el chico parecía ser muy cercano a su amiga. Tal vez solo sea un conocido que conoció de ese lugar nada más, jeje, decía la peligrosa con el pensamiento más tranquilo de todos ante esto. Después de todo eso no tenía nada de raro, ¿no lo crees? Es que por segunda vez buscaba apoyo de su pareja, la cual volvió a dejarlo en shock por segunda vez. A su lado, veía como el pelinegro sacó su espada y usando un kunai intentaba sacarle filo, haciendo el ruido de metal chocando con el metal, haciendo que todos se preguntarán cuándo había empezado a hacerlo e incluso cuando sacó las armas, algo sin respuesta que ni el autor de la historia se dio cuenta. Solo me aseguro que pueda matar con ella. Créame. Decía de forma neutra el pelinegro, que sacó una gota de sudor en los presentes, mientras seguía viendo la televisión donde su hija era muy cercana a ese chico. En el torneo. Mientras que los participantes celebraban, un muy asustado Mr. Satan estaba asustado, sus nervios hasta el máximo mientras se mordía los dedos rápidamente, causando que se le cortaran las uñas, repitiendo la misma acción hasta quedarse sin manos para usar inconscientemente los de su propia hija, que veía a su padre con una gota de sudor. ¿Y ahora qué mosca te picó, papá? Preguntaba algo confusa la hija, haciendo que su padre se diera cuenta que hacía y le soltara la mano. Pareces asustado. ¿Es por ellos? Señaló a los participantes restantes, más exacto al pelinegro. No sé de qué habla Sam. Tengo que ir al baño. Sin otra idea, usando su vieja confiable y correr rápidamente al baño más cercano que tenía y luego cerrar la puerta con mucha fuerza, dejando sola y confundida a su hija, que solo volteó a los participantes restantes. ¿Quién rayos son ellos? Decía con una expresión algo seria la chica, intentando entender la reacción de su padre, la cual obviamente se relacionaba con los participantes. Mientras que los demás participantes, ya todos reunidos en una sola plataforma, los guerreros eran Gohan, Sarada, Picoro, Tenshinhan, Krillin, Trunks, y el participante sobreviviente con el nombre de Dusokoi, todos viendo una pantalla donde se enfrentarían. Recuerden, solo uno debe quedar 4 participantes antes de iniciar la siguiente ronda. Así que prepárense. Decía la voz por los micrófonos, mientras una inmensa pantalla en medio de los espectadores aparecía y decía a los participantes. Primer enfrentamiento: el participante Trunks contra el participante Dusokoi.
decía el presentador mientras las imágenes de los dos mencionados aparecían juntas en la pantalla mientras los mencionados se vieron el segundo con miedo mientras el Pel y la banda se mantenía neutro. Segundo enfrentamiento el participante Mayunia contra el participante Songwan, decía mientras las imágenes de los mencionados aparecían y estos mismos con una sonrisa se miraban. Tercer enfrentamiento la participante Sarada contra el participante Tenshinhan, decía el presentador nuevamente apareciendo la imagen de los mencionados, la chica buscó con su mirada a su contrincante mientras que su rival hacía lo mismo. Y debido a que la plataforma 2 no consiguió a ningún participante. El participante Krillin pasa a la siguiente etapa sin luchar, decía el presentador causando algunos bucheros por los espectadores, mientras el mencionado no sabía si sentirse alegre ya que no peleó con nadie peligroso, pero ahora lo veían como si fuera un bicho raro por no pelear, mientras que con una chica rubia le veía con algo de enojo. Bien, ahora los primeros participantes a la plataforma. Decía el presentador mientras la plataforma se movía hasta llegar con los espectadores, mientras tanto los demás esperen para no salir lastimado por la batalla, decía para que los demás guerreros entiendan y salieran de la plataforma y esperaban en la zona de espectadores solo para luego empezar a ser rodeados de entrevistadores, mientras pensaban mejor volver a la plataforma y esconderse ahí solo o para luego ver que ya se había ido, resignados a responder las preguntas mientras el Peliplata se disponía a pelear con su contrincante. Digamos porque tiene un ojo de más. Preguntaba un entrevistador a Tenshinhan, que simplemente ignoraba las preguntas y se mantenía sentado esperando a que fuera su turno. ¿Qué se siente que le consideren el participante más débil del torneo? Decía otra entrevistadora a Krillin que se sentía como si una flecha se le clavara en el corazón para segundos después estar sentado en misma posición que el otro guerrero Z, pero siendo rodeado por una aura morada. Porque peleaban juntos. Decía uno de los entrevistadores los jóvenes que siguiendo los consejos y se sentaron también esperando a que acabaran, ¿acaso son pareja? La respuesta causó que los jóvenes se sonrojen levemente y girarán la cabeza rápidamente diciendo claro que no. Al unísono para luego volver a su vista enfrente solo viendo el combate. Antes que alguien hiciera alguna pregunta más todas las cámaras mágicamente explotaron como si magia se tratara haciendo que todos los entrevistadores se fueran intentando ver si había alguna forma de arreglar sus cámaras, dejando solos a los pensadores. Gracias señor Picoro, decía con una sonrisa volteando a un lado suyo y viendo al Nameku que se mantenía en pie también viendo al frente. Eres grande, Drake. No es nada. Fue la única respuesta del Nameku, dando a entender que él fue el responsable de la destrucción de las cámaras. Con los ninjas. ¿Eh? Decían los presentes al ver como una de las tantas cámaras que estaban intentando entrevistar a los competidores para luego perderse la señal, se fue la señal. Decía confundido el Nara viendo como solo se veía la imagen de pura estática en la tele. Pues ¿qué esperas? Busca otro. Rápido que debemos saber qué respondió Sarada. Dijo el joven Uzumaki quitando el control al Nara mientras todos lo veían con el pensamiento de verdad le importa eso. Salvo el Uchiha que no dejaba de afilar su espada, debe haber otro canal que lo transmita, decía el rubio menor que empezó a cambiar los canales a gran velocidad. ¿Cómo piensas encontrar otro canal si andas cambiando los canales a esa velocidad que ni puedes ver? Decía el Nara intentando quitarle el control al Uzumaki que no se detenía. Esto es más rápido, decía solamente mientras seguía cambiando los canales por unos segundos, hasta que apareció otro canal que transmitió lo mismo, pero lo terminó pasando haciendo que todos lo dijeran regresate. Estaba por el canal 87, ya voy por el 33 así es más rápido, decía con simpleza el Uzumaki para nuevamente llegar al canal y recibir una I. De los presentes dejando el Uzumaki el control que se lo dejaba al cabeza de piña que lo tomó en la primera oportunidad que tenía. De vuelta en el torneo. El participante Trunks y el participante Dusokoi se hallaban frente a frente viéndose de forma retadora sin hacer ningún tipo de movimiento, aunque el segundo se le veían varias gotas de sudor caer por su cara. ¡Me voy a morir! Las reglas son simples. Hablaba una voz masculina por las bocinas, el combate será sin límite de tiempo, deben sacar a su oponente de la plataforma, cuando el participante deje la plataforma y carga al agua o choque con algo fuera de la plataforma será eliminado.
Si mata a su contrincante también será eliminado. Está prohibido el uso de armas o algún objeto que les dé ventaja. Daba los anuncios a los competidores, que no parecían ser afectados por sus palabras. En otras palabras, pelearemos hasta que salgamos de la plataforma, hasta que uno salga del área de la plataforma, que también podría ser tomado si volamos fuera de esta. Hablaba el Nameku desde su asiento a los demás guerreros que parecían entender eso. Ahora, comiencen. Hablaba el presentador mientras se escuchaban gritos y ánimos hacia los peleadores. Rápidamente el hombre de gran tamaño fue hacia el peli la banda intentando darle un golpe solo para que éste se moviera a otro lado sin ningún problema y nuevamente su contrincante a atacarlo otra vez, pero acabando en el mismo resultado. Esto siguió por un minuto mientras que el híbrido, ya cansado de solo esquivar los ataques, decidió acabar la pelea mientras esperaba un puño de su atacante, nuevamente, que esta vez no bloqueó. En su vez, sujetó el puño usando solo una mano suya ante la sorpresa y miedo de su adversario para luego ver cómo el chico empezó a dar una fuerte vuelta de 180 grados aún sujetando el puño, causando que su adversario empezara a moverse como si un trapo se tratara para luego el hijo de Vegeta soltarlo antes de terminar el giro, haciendo que el contrincante saliera volando varios metros por el aire hasta terminar cayendo de la pista sin ninguna forma de salvarse. El participante Trunks es el ganador, decían por los amplificadores del escenario mientras se oían los gritos de emoción de las personas, mientras la plataforma volvía a moverse hacia los espectadores, dando a entender que esta vez irían por los siguientes participantes. Con los ninjas. Jeje, ese sí es un hombre, decía la Akimichi viendo embobado a ganador de la primera ronda con una sonrisa zorruna, haciendo que todos le vieran confundido con algunos que seguían más centrados en la tele. Chocho. Que no habías aprendido nada con la misión de MMPH. Decía algo molesta el Yamanaka a su amiga, que seguía viendo la tele embobada mientras tapaba la boca de su compañero. Si además no conoces para nada a ese MMPH. Hablaba a su mismo tiempo su otro compañero de equipo, pero como su primer compañero le terminó tapando la boca con la mano mientras solo veía la tele. SHHH, no me están dejando ver, decía mientras quitaba sus manos de las bocas del resto del grupo Inoshi Kacho, los cuales ya solo dejaron a su compañera de equipo estar en sus sueños. De vuelta en el torneo. Suerte Gohan, apoyaba la Uchiha a su mejor amigo, que solo sonrió ante lo dicho. Gracias Sarada, decía mientras le sonreía a la chica, la cual solo regresó la sonrisa. Suerte Gohan, del el otro híbrido mientras bajaba con la plataforma y veía al pelinegro, que solo asintió y se subía a la plataforma para después el alien de color verde también subir. Que gane el mejor Gohan, sonreía a su aprendiz, que solo asintió, para luego la plataforma moverse y ponerse en medio del agua. Pai. Dice mientras la plataforma dejaba de moverse y se ponía en pose de pelea el Son. Bien. Porque no me contendré, decía mientras tomaba su capa y sombrero blancos, que tenía puestos solo para luego de un jalón despojarse de estos, y viéndose únicamente su ropa de pelea color morada y sujetada con una banda roja y unos zapatos naranjas, mientras que las ropas blancas terminaban cayendo al mar, y gracias a su peso causando un gran aumento de agua, que terminó llegando a espaldas del namekiano, que no parecía sorprendido por eso, aunque muchos de los presentes que veían eso sí, después de todo con solo ver la agua levantada, con eso se puede deducir que tan pesada podía ser. Con los ninjas. Increíble. Usa ropa de peso, decía sorprendido Shinji sin creer lo que había visto. Me está empezando a caer bien ese tipo, si lo logró conocer se lo presentaré a mi padre, ambos tienen el mismo método de entrenamiento, decía Metal mientras veía emocionado al namekiano. Por favor que acabe con ese chico, por favor que acabe con ese chico, por favor que acabe con ese chico, pedía el Uzumaki menor recordando lo cercano que era el pelinegro con su amiga, lo cual hacía que se sintiera raro por alguna razón. En el torneo. Si así lo dice, decía el Son mientras era rodeado de una aura blanca, la cual causó que su pelo como ropa se movieran un poco. Picoro sin quedarse atrás aumentó su aura, listo el momento de atacar. Comiencen.
Hablaron por las bocinas mientras los presentes no perdieron tiempo y se lanzaron uno contra otro, extendiendo sus puños contra el otro que tras el contacto, causando mucho viento que llegó a los espectadores, que solo se emocionaron más por esto. El namekiano dio el primer movimiento, intentando atacar con una patada a la cara del Son, el cual solo aprovechó su estatura y se agachó un poco, dejando que la patada pasara de él mientras dejaba el choque de puños a un lado e intentar dar un golpe del pecho, el cual dio y causó que retrocediera un poco, mientras sus manos las ponía al frente, como si empezara a perder la estabilidad, aunque por alguna razón con una sonrisa. Increíblemente los brazos se extendieron varios metros, llegando al pelinegro, que dio un salto para atrás para no ser atrapado justo a tiempo, llegando al borde de la pista mientras los brazos volvían a su longitud correspondiente, mientras el namekiano planeaba una nueva estrategia. Dando un leve grito, el Nameku en menos de un segundo apareció frente al Son, mientras usando solo fuerza puso sus manos en los hombros mientras ponía fuerza, tratando de sacarlo de la pista, algo que fue notado de golpe por el pelinegro, que también hizo lo mismo, haciendo que ninguno se moviera y por alguna razón varios escombros que los rodeaban empezarán a levantarse alrededor de ellos. El híbrido empezó a ser rodeado por una aura blanca, mientras lentamente seguía empujando, haciendo que el namekiano empezara a retroceder hasta que llegó al medio de la plataforma por sorpresa del Nameku, el cual con un grito también era rodeado por una aura blanca, causando más presión en el ambiente, volviendo a hacer que los dos quedaran quietos en el mismo lugar, volviendo a tener nuevamente una batalla de fuerza. Estuvieron así por varios minutos, ambos con una expresión seria y con varias gotas de sudor cayendo por sus caras, notando la tremenda fuerza que ponían en tratar de empujar a su oponente. El Nameku no decidió seguir así, y decidió centrar su energía en sus pies al tiempo que retrocedía un poco y daba una patada al pecho del Son, que no tuvo más opción que poner sus manos en X, soltando al Nameku, que se alejó un poco y empezó a lanzar varias ráfagas de ki al híbrido, que ya estaba listo para recibirlas aún con las manos en X. Sin embargo, fue su sorpresa que ninguna esfera llegara al solo, para que su sorpresa cayera en espanto al ver cómo las esferas de ki lo rodeaban, mientras el Namekusei con una sonrisa y con una mano abierta rápidamente la empezó a cerrar, haciendo que las esferas fueran con el Son, que tras recibir la primera creó una explosión, que fue secundada por varias más tras el impacto de las demás, levantando una gran cortina de humo. Todos los espectadores veían esto sorprendidos, salvo los demás participantes, que veían esto con una mirada seria, en especial Sarada, que puso luego de eso una leve sonrisa. Dios es él. Es ese niño, decía en sus pensamientos un asustado Mr. Satan, que había regresado de su problema del baño solo para ver cómo el niño que había derrotado a Cell estaba ahí. No tenía el pelo rubio como esa vez, pero sabía que era él, lo cual sus nervios solo le hacían que empezara a temblar mientras veía el combate, mientras que su hija solo estaba centrada en la pelea, sorprendida como los demás espectadores, y esperando si el joven saldría de ahí a salvo, inconsciente o incluso otra cosa. Ante la sorpresa de muchos, del humo algo salió sobre él, tratándose del pelinegro, que parecía seguir intacto, aunque lo único que no estaba intacto era su ropa, que parecía algo rasgada y sucia. Veía a su maestro, el cual ya se preparaba de cualquier movimiento de su alumno. Masenko, gritaba el pelinegro mientras ponía rápidamente sus manos sobre su cabeza aún en el aire, mientras en sus palmas de más manos se le iba formando una esfera amarilla para luego lanzarla con fuerza al namekiano, que rápidamente puso dos dedos en su cabeza, mientras que estos parecían formarse algo de electricidad. Makanko Sapo, gritaba el Nameku lanzando un rayo amarillo rodeado por otro rayo que lo rodeaba mientras se iba moviendo el ataque, hasta que se detuvo tras el contacto con el ataque del Son, causando una explosión que esta vez rodeó toda la plataforma para la alergia del pelinegro. En medio de la plataforma solo se oyó un fuerte grito, mientras se parecía ver una extraña cosa amarilla moverse entre humo para luego pire un fuerte golpe seguido, que del humo uno de los dos participantes terminará saliendo volando sin control solo para detenerse tras entrar en contacto con un gran muro que impidió que siguiera volando, aunque lo más sorprendente es que en el muro donde chocó se formó un inmenso cráter, donde se veía al Nameku, que parecía haber recibido bastante daño por el ataque, para luego salir del cráter
cráter lentamente y ver cómo en el humo estaba esa luz amarilla solo para que antes que el humo desaparezca la luz desapareciera, solo viendo al Son que tenía el puño alzado a donde se encontraba estrellado actualmente el namekiano, dando a entender que desde que le golpeó no hizo ningún otro movimiento. El participante Gohan es el ganador, exclamaba el presentador por las bocinas, mientras la gente felicitaba al Son, el cual solo extendía su mano con la palma abierta y moviéndola de lado a lado, saludando a todos los participantes para después la plataforma moverse, mientras se esperaba a los próximos participantes, los cuales ya estaban levantados y listos para la pelea. Mientras que el participante Mayunia solo salía del agujero ocasionado mientras se revisaba, tenía varias heridas en su cuerpo e incluso sintió algo de sangre en una parte de su ropa. El namekiano solo sonrió viendo cómo su alumno lo había superado en todas las medidas, para luego volver a los espectadores con los demás volando. Agradecía que la gente estaba más emocionada en ver al Son que nadie notó cuando voló mientras llegaba con los demás participantes. Con los ninjas. Vaya. Ese golpe sí tiene mucha habilidad. Tener ese poder además de fuerza y resistencia es admirable, decía la peligrosa bastante sorprendida del chico. Podía ser ella muy fuerte, conocedora en bastantes cosas, pero aún así tenía que aceptar que ese ataque había sido fantástico. Incluso venció a ese extraño hombre verde, que incluso usaba ropa de peso. ¡Qué increíble!, decía sorprendido Konohamaru tras la pelea. Aunque alguien vio esa extraña luz amarilla en el humo, habló el Uchiha para que todos recordarán que en medio del humo se veía una luz solo para cuando se disipó no había nadie más que el pelinegro. Sí. Tal vez el chico lanzó uno de esos ataques de energía mientras estaba el humo, aunque viendo lo que causan debería haber causado una explosión, o al menos que se levantara algo el polvo. Intentaba dar su hipótesis el séptimo solo para luego él mismo contradecirse, algo que todos pensaban que pudo haber sido la luz salvo por alguien. TSK. Y nuevamente es el centro de atención ese chico, decía en sus pensamientos el Uzumaki, viendo como todos se centraban por unos momentos que pasó en la pelea en vez de prepararse para esta. En el otro mundo. Por el momento no hay nada sobre esos hombres en la tierra, decía un señor de piel azul mientras unas extrañas antenas sobre su cabeza a otros tres seres que estaba viendo al mismo lado suyo y también tenían antenas en sus cabezas. Su aspecto consistía en un sombrero negro y unos lentes negros, además que tenía una ropa negra que tapaba todo su ropa, salvo de sus brazos donde se veía además del símbolo de Kaiosama en su pecho. TSK. Tal vez no están en el norte del universo, quizás llegaron a otro lugar o simplemente te equivocaste, Kaio, decía otro de los cuatro sujetos mientras movía sus antenas enfureciendo el Kaio, el cual era el mismísimo Kaio del oeste. Les digo que es verdad. Además estamos todos haciendo esto por órdenes del gran Kaiosama, así que dejen de resonar, decía nuevamente tratándose del Kaio del norte, el cual hizo que todos le vieran como diciendo sí como no. Y exactamente porque teníamos que venir al planeta del Kaio del oeste, después de todo el tuyo está más cerca que cualquiera de los nuestros, decía algo enojado una voz femenina tratándose de la Kaio del este. Esto solo hizo que el Kaio del norte se pusiera nervioso. Después de todo, si no iban a su planeta es porque aún no había planeta que habitar, ya que este había desaparecido junto con su vida cuando Cell se autodestruyó dejando al Kaio del norte sin ningún planeta. Y también porque trajiste a este mortal contigo. Decía el último de los Kaios, el cual era el Kaio del sur, que vio para atrás suyo junto con los demás Kaios salvo el del norte solo para ver a Goku como un niño pidiéndole a varios guerreros del lado oeste del universo, los cuales nervios se alejaban de Goku que no parecía recibir un no por respuesta. Este sujeto es incorregible. Le dije que se quedara en mi planeta, pero al no dejarme revisar bien le dije que iría a algo, pero obstinado me siguió, decía entre susurro para que los demás Kaios escucharan. Yo diría más cabeza de chorlito, habló el Kaio del oeste ofendiendo al alumno del Kaio del norte, pero este más que estar enojado parecía acordar en su pensamiento, mientras los demás Kaios solo asentían. Como sea.
Seguro que si se entera de esto deseará pelear contra ese oponente, no importa que eso lo conozco bien, hablaba el maestro de Goku recordando cuando le advirtió a Goku sobre que no se metiera en el camino de Freezer, y aunque todo salió bien, la verdad es que si pasó demasiado antes de esto, lo cual costó la vida de Krillin, casi la de Piccolo nuevamente y también la destrucción del planeta Namek. Está bien. No le diremos nada, dijeron los 3 gallos que asistieron sin darse cuenta que alguien más los oía a sus espaldas. ¿A quién no le diremos? Hablaba una quinta voz atrás de los gallos. Pues a Goku iba a hablar el gallo del norte, que se dio cuenta de la voz, haciendo que este junto a los demás gallos se dieran vuelta y le miraran al quinto presente, Goku. ¿Qué cosas son esas de aparecer? Casi me matas del susto. Regañaba su maestro a su alumno, tratándose de Son Goku, el cual puso una expresión confundida tras el comentario mientras señalaba al gallo del norte. Pero ya está muerto, decía de forma inocente el Saiyajin, haciendo que los gallos cambiaran su expresión de sorpresa a una sonrisa, para caer al suelo y morirse en carcajadas, lo cual sacó una vaina al gallo del norte. ¿Cómo tienes el descaro de decírmelo? Goku, dijo el maestro del mencionado, que empezó a perseguir a su pupilo, que con una expresión cómica de miedo empezó a correr mientras escapaba de su maestro, mientras dejaban a los gallos que sentían que pronto ellos tendrían una aurora sobre sus cabezas si no controlaban sus risas. En el torneo. Tiempo después de finalizado la pelea con Gohan y Mayunia, dando como victoria al pelinegro, siguió el siguiente combate, el cual fue de Sarada contra Ten Shinhan, donde tras los anillos del híbrido a la Uchiha, fueron a la plataforma los 2 peleadores. Tras unos segundos las participantes Sarada Uchiha y el participante Ten Shinhan ya estaban en la plataforma, la cual solo están siendo rodeada por mucha agua. Ambos peleadores estaban con una expresión seria, aunque la Hokage se encontraba agotada por el sudor en su cara. Bien, es hora, pensaba la chica mientras cerraba sus ojos para después abrirlos, revelando un color rojos que reemplazaba sus normales ojos negros, dando a entender que había activado su Sharingan. Mientras que el cíclope sorprendió esto, además que sentir que la energía que emitía la chica era bastante extraña, algo que no había visto. A pesar que sentó a que tenía ventaja en habilidad contra la chica, decidió luchar con algo de precaución, y más al ver el cambio de color de ojos de la chica. Comiencen, presentaba el presentador para que los 2 peleadores dieran por iniciado su pelea. El primero en atacar fue la Uchiha, que usando sus habilidades algo ya mejoradas, donde cada ataque parecía bien preparado para que su defensa no cayera, y además que no pudiera dejar de atacar a su rival. El cíclope empezó a analizar a su contrincante y su forma de pelea, donde tras recibir el primer ataque de la chica, empezó a bloquear y esquivar mientras trataba de encontrar a un patrón a sus ataques. La chica, luego de 2 minutos donde no cedió su ataque y se alejó un poco, tratando de ella ver de pies a cabeza a su contrincante, que no parecía tener ninguna pizca de cansancio en su cara. Al ver esto, el cíclope decidió que era su momento de atacar. Mientras iba contra la chica viéndola fijamente a sus ojos rojos, la Hokage empezó a bloquear los ataques, aunque con bastante dificultad, a veces no siendo suficiente, recibiendo uno que otro golpe a su estómago debido a la velocidad del guerrero Z, que le causaba algo de dolor e incluso varios moratones, pero se mantenía aún en su posición de defensa, mientras que sus ojos se fijaban en cada ataque del cíclope, donde anduvo así por unos momentos, bloqueando y a veces recibiendo un otro golpe para que de un momento a otro se formara una sonrisa en su cara. Cuando Ten intentó dar un golpe a la chica que iba dirigido a su estómago, la chica solo se agachó lo necesario para esquivar el ataque, quedando a solo milímetros de su contacto, lo cual dejó sorprendido al cíclope, algo que fue tomado por la chica, que usando la sorpresa de su oponente centró suficiente energía en su mano mientras le daba un golpe en el estómago a Ten, que le sacó que mucho oxígeno saliera, mientras trataba de recuperarse de golpe. La Uchiha dio un paso atrás solo para dar un fuerte impulso, donde su rodilla iba directo a la cara del cíclope, que a solo pocos un segundo de su impacto Ten se descompuso. Logran bloquear el ataque, viendo fijamente a la chica a los ojos esperando su siguiente movimiento. Grave error.
Cuando Ten estaba a punto de atacar, sintió como algo se había clavado en su pecho, haciendo que se quedara inerte y los ojos en blanco al sentir algo que le atravesaba, lo que causó que bajara la mirada y viera como una gran espada clavada en su pecho, la cual parecía que se había incrustado por completo, solo dejando ver una muy pequeña parte de la espada, mientras que la demás se encontraba atrás de Ten al ser atravesado, la cual estaba lleno de sangre, la cual empezaba a gotear y caer al suelo, donde cada gota que caía resonaba en el ambiente, mientras sentía que la atmósfera se hacía más pesada. El cíclope lo primero que hizo fue sujetar la espada para empezar a sacar con todo el dolor del mundo, al sentir como sus entrañas volvían a entrar en contacto con la afiliada arma hasta finalmente sacarla, donde pudo ver la gran cantidad de sangre que caía de la espada, donde cada gota resonaba sin detenerse. Sin resistir más y su dolor no poderlo resistir más, soltó la espada de improviso mientras esta caía a la plataforma, haciendo el sonido del metal al caerse, el cual también resonó como las gotas de sangre, para después el mismo desplomarse al suelo, cayendo de rodillas mientras se sujetaba su pecho con su mano, la cual empezó a llenarse de sangre. El guerrero Z sentía que en algún momento cerraría sus ojos para no volverlos a abrir, levantó un poco su mirada con varios escalofríos, rodeándolo buscando a su oponente, viendo la silueta de la Uchiha, la cual sus ojos rojos como la sangre le veía, teniendo una leve respiración agitada, pero viendo seriamente a su contrincante, el cual no resistió ningún momento del dolor y terminó cayendo inconsciente. En la realidad, puso inconsciente a Ten sin siquiera golpearlo. ¿Qué rayos hizo?, preguntaba un nervioso Krillin, que vio eso mientras buscaba una explicación, la cual sería respondida por el Son. Verás, es algo difícil de explicar, pero Sarada tiene una habilidad en sus ojos que le permite ver los ataques del oponente e incluso también si le ve directamente meterlos en ilusión, la cuales son reales para el enemigo, decía el Son mientras veía la plataforma. La Ojihade estaba respirando agitada mientras varias gotas de sudor caían por su cara, mientras frente a ella se encontraba el cuerpo de Ten Shinhan, que no parecía tener ni un daño, aunque parecía que había caído inconsciente. Gritó sorprendido Krillin mientras veía sorprendido a la chica, mientras algo llegaba a su cabeza, mejor dejó de decir bromas, decía para sí mismo, temiendo que si hacía un chiste más, la frase miradas que matan se volviera una verdad. Los espectadores estaban igual, no sabían qué pensar de eso, se oyeron varios susurros hasta que una voz en las bocinas sonó, la participante Sarada es la ganadora. Decía el presentador para que el público dejó sin dudas a un lado y felicite a la chica, que se limpió sus gotas de cansancio con su mano mientras sonreía y estiraba su mano con un pulgar a los espectadores, más exacto con un pelinegro que sonreía y también levantaba un pulgar, sin darse cuenta que ambos eran grabados. Los ninjas. ¿Sí? Esa es mi hija. Decía muy animada la peligrosa viendo el combate que tuvo su hijo con el cíclope. Sinceramente, Sarada se ha hecho más fuerte. Después de todo, ese guerrero que venció a todos los oponentes de una plataforma de un solo ataque, habló también el líder del nuevo equipo 7, viendo muy orgulloso a su alumna. Parece que denlo tener un entrenamiento en ese mundo, dijo la mejor amiga de Sarada mientras comía una bolsa de papas con una sonrisa, viendo el resultado de la pelea, y saben. Creo que ese chico tiene que ver. TSK. Otra vez ese chico, ¿qué tiene de especial para que crees eso, Chocho? Decía algo molesto el Uzumaki, menos viendo a la morena que puso una pose pensativa. Pues es lindo, y muy fuerte, es lindo, tiene una gran sonrisa, y es lindo, es un gran peleador y es lindo, además que muy positivo y que siempre lo veo riendo. Ya mencioné lo lindo. Seguramente sí. Decía poniendo una sonrisa boba la Akimichi, haciendo que todos tengan una gota de sudor bajando por su cabeza al ver el comportamiento fangirl de Chocho con el Son. En el torneo. Achú. Estornudo de la nada el Son para luego sobarse la nariz algo confundido ante la vista de su amiga, ambos en una plataforma en medio junto con los otros dos guerreros Z, mientras los rodeaban unos extraños carros de montaña rusa, cada uno sobre un túnel, que tenían un animal diferente, como si tratara de decir algo, todo sobre una muy extraña pirámide. ¿Te estás enfermando?, preguntaba la Uchiha el Son, que había puesto una expresión confusa en su cara. No lo sé. Además, los Saiyajines tenemos mayor resistencia a las enfermedades, así que no lo sé.
decía el Son sin entender por qué el estornudo. ¡Atención! Hablaba nuevamente por las bocinas el presentador, ya tenemos a los 4 finalistas. Hablaba el presentador haciendo que la gente empezara a ovacionar, para luego mostrarse en la pantalla la imagen de Trunks, Gohan, Sarada y Krillin. Escuchen con atención, en este lugar se crearon distintas zonas con ambientes de acuerdo a la región para que los peleadores lleguen a ese lugar deben de ir por un túnel por una de las 4 máquinas especiales. En cada uno de esos lugares se hallaban cada uno de los 4 representantes de las galaxias, que estarán dispuestos a pelear contra ellos, decía mientras daba una pausa y se veía en la televisión gigantesca la imagen de los 4 guerreros descender por unas escaleras automáticas con apariencia o aspecto muy diferente al humano, aunque todos parecían estar bastante animados. Los ganadores se enfrentarán a los discípulos de Mr. Satan. Decía, lo cual sacó bastante emoción a la gente. Después tratarán de derrotarlos y por último subirán al ascensor que los llevará al escenario central. El primer participante en ganar que logre salir será el peleador afortunado que peleará con Mr. Satan. Decía, para luego verse a una versión chibi de todos los peleadores tratando de entrar en el mismo ascensor, lo cual sacó una gota de sudor a los peleadores. Así es como funciona nuestro sistema, decía, para luego las compuertas de las pirámides cierren y un contador aparezca, se hará una cuenta regresiva para que todos salgan parejos, decía, o hará que la gente empiece a contar. 10, 9, 8. Gohan y Sarada se subieron a sus respectivos carros mientras se saludaban por última vez para luego la compuerta de la máquina cerrarse. 7, 6, 5. Trunks no tardó nada tampoco y dando un saludo a Krillin y Gohan, el cual aún en su máquina vio el saludo que regresó alegremente para este también subirse. 4, 3, 2. Bien. Menos mal no pelear contra Gohan. Solo llegaré pronto y ganaré, decía animado el monje mientras subía su respectiva máquina, la cual terminó cerrándose. 1,